A finales de 1800, por ahí de 1897, si mal no recuerdo, miren, me fallan las fechas y a lo mejor me falla algún dato. Yo tengo jodiendo a Israel desde antes de que fuera algo divertido hacerlo, ¿no? Desde antes de que fuera cool hacerlo en las redes sociales. Es más, yo los juego desde antes de tener redes sociales, pero... A ver, los juego porque hace mucho tiempo me enteré de algunas cositas. Por ejemplo, yo me entero de que desde el 46 al 47 empiezan a llevar a Ashkenazis que hablan Yiddish, alemán. eh, Habían llegado a la región de Palestina. Los palestinos eran buenos con los refugiados, así recibieron a muchos. Recibieron con los brazos abiertos a estos cabrones europeos ashkenazis. No tenían trabajo, no tenían comida, no tenían nada y fueron recibidos y no había como que un albergue para ellos. Fueron recibidos en casa de los palestinos. Ellos lo recibieron, dijeron, vénganse hermanos, cómo no, aquí lo recibimos bien a gusto. Lo recibieron, les daban dinero, comían la comida de ellos, vivían en sus casas. Un cariño genuino mostraron estos palestinos, ¿no? No había jamás ni ninguna de esas organizaciones llamadas terroristas. En un determinado momento, ya que había muchos judíos, cuando estaban los palestinos en su trabajo, le cambiaron las chapas a sus casas y se quedaron con sus casas. Chingo de madres si sabían esta, no se la sabían, cabrones, esa no se la sabían. Lo hicieron en 2 turnos, porque había 2 turnos de laborales y en esos 2 turnos se chingaban las casas de la mayoría de los palestinos. Así empezó esto. Theodor Herzl se llamaba, quien en 1897, digo yo, calculo, puedo equivocarme, pero no fue en 1900, fue antes, poquito antes. Creó la organización sionista original, ¿no? Lo que pasa es que había muchos practicantes del judaísmo a los que no se les permitía practicar el judaísmo en sus países, ¿no? Es decir, los gobiernos locales no los permitían, no querían, y está mal, ¿no? Pero no los querían en su nación practicando esas religiones. Entonces muchos de estos cabrones se agüitaron, se encabronaron y decidieron mandar a la verga su religión y asimilarse, es decir, se llamaban asimilacionistas, por cierto. Fíjense, ya ni me acordaba de estos cabrones, los asimilacionistas. Judíos que preferían ser alemanes, ser polacos, ser españoles, ser ingleses y ya no ser judíos porque no se les permitía practicar su religión. Se asimilaron, sin embargo no los dejaron, de todos modos seguían chingándoles, pues dijeron, al diablo, a la chingada. Y este cabrón, Theodor Herzl, creó esta organización y la idea de pues una tierra para los judíos. Y ellos erróneamente se consideran descendientes de Abraham. Los judíos originales, para empezar, se extinguieron hace un chingo de tiempo y tenían una religión muy, pero muy diferente a la que se practica hoy en día. La que se practica hoy en día viene del zoroastrismo, viene de Persia. Les recomiendo que no me vayan a creer nada y que se vayan a leer los papiros de Elefantina. Es más, mire, ya hay YouTube, váyanse a un pinche videito YouTube, papiros de Elefantina, hasta en español se van a encontrar claves ahí de que los judíos practicaban otra religión. Los judíos tienen un templo y un chingo de sinagogas. No puede haber 2 templos según la religión moderna de ellos. Un templo, un chingo de sinagogas. En los papiros de Elefantina van a ver judíos que son mercenarios que trabajan para los persas que están ocupando Egipto en ese momento. Estamos hablando de unos 400 y pico años antes de Cristo. ¿Okay? Creo que un poquito más. No me hagan mucho caso con este último año porque no lo tengo claro. He olvidado más cosas de las que les cuento. Pero estos judíos dejan claro que están juntando dinero para abrir templos, templo a este, templo al otro, puros dioses desconocidos. No tenían a Yahvé ni a ninguno de esos pinches dioses cagados. Tenían a otros dioses cagados. Pero bueno, en fin, es que el caso es así. Ahora, estos judíos antiguos, originales, muy probablemente están en Etiopía. Eran negros, bien negros. De ese negro brillante, ¿no? No eran güeros, no eran cázaros de Casaria, descendientes de Casaria, ashkenazis. Y esos cabrones son los fundadores del partido nazi, por cierto, ¿okay? No se confundan con eso. Si creen que los nazis estaban en contra de los judíos, no, estaban en contra de los asimilacionistas. Y los sionistas eran pro-nazis. Yo sé que a lo mejor mucha gente no se sabe esta. Habrá historiadores del Hermosillo demasiado tarantados y pendejos que no saben nada de historia, que no me la van a entender. No los culpo, son una colección de idiotas. Pero
estos asimilacionistas fue a los que se persiguió. La palabra holocausto es un término religioso, no significa gran tragedia de la humanidad, no, es un término religioso, es un sacrificio religioso, es un sacrificio con fuego, un holocausto, un fuego, ¿okay? Eso significa holocausto, por cierto. Datos de la Cruz Roja de la Segunda Guerra Mundial, pues son muy diferentes a los datos oficiales de los judíos muertos asesinados por Hitler supuestamente en la Segunda Guerra Mundial. El censo oficial de judíos previo a la Segunda Guerra Mundial en todo el mundo, en alrededor de 5 millones. Por alguna razón Hitler mata a 6 millones. Ahí tenemos números rojos, ¿ok? Y para el 47, que llega toda la bola de judíos que ya que le roban las casas a los palestinos, tenemos 8 millones de judíos. Matemáticas simples, no nos están saliendo las cuentas. Si tomamos las narrativas históricas, vamos a salir cajeados, las cuentas no nos van a salir. Entonces, este movimiento sionista tenía una razón, la razón de que no se les dejaba practicar su religión en su país. Ya tienen su país, que se lo quitaron como les digo, se lo quitaron a los palestinos y ahora los están eliminando, los están exterminando. Dirán los atarantados, no, que esto empezó por el 7 de octubre. A ver, ese día, 50 años antes de ese día, se había vencido un contrato que tenían los judíos con los palestinos y con la ONU y con otros participantes. Se conoció como la guerra de Yom Kippur, que generó un contrato de 50 años. 50 años y un día después vino este supuesto atentado con las fuerzas aéreas palestinas. No tienen ni agua los palestinos ni luz, seguramente van a tener fuerza aérea, ¿no? Y paracaidistas, por favor. Pero bueno, esto en realidad es una operación de bandera falsa. Y esto no les interesa liberar a ningún rehén, porque los rehenes pues los tiene Hamas, una organización financiada desde Qatar por sionistas. Nada de que son palestinos de Irán, no, financiada por sionistas desde Qatar. Trabajan para Israel, realmente. Pero en fin, tampoco espero que la Borregada lo entienda, pero pues, alguien se lo tiene que decir. Yo jodía a judíos desde antes de que fuera cool hacerlo en las redes sociales, así que nos anden confundiendo por ahí. El otro tema, Charlie Kirk, el asesinato de este cabrón el 10 de septiembre de este año. Bueno, pues no sé si sepan que el día 9 de septiembre de este año se publicó un libro en Amazon a la venta que se llamaba The Shooting of Charlie Kirk. La matanza de Charlie Kirk, no sé cómo traducir shooting, es disparo, ¿no? El disparo a Charlie King, pero se refieren a su asesinato. El asesinato de Charlie Kirk, el 9 de septiembre, un día antes de que lo mataran. Este muchachito fue patrocinado por sionistas, fue a Israel, vio la matanza, limpieza étnica, no le gustó, tuvo un enfrentamiento moral. No lo mataron los zurditos transvestis, no. Lo mataron sionistas, que empezó a hablar mal del sionismo. Lo hizo varias veces, lo hizo con este cabrón Ben Shapiro, un verdadero pendejo, un verdadero ausente de inteligencia, no, una pena de esta sociedad. Ben Shapiro en su programa dijo que se le hacía más fácil a él criticar a Estados Unidos en Estados Unidos que criticar a Israel. Por eso lo mataron. Sobre la escena del crimen, muy probablemente en la escena del crimen no nos están diciendo la verdad completa. Hay un artefacto caro, un artefacto muy caro, que vale desde $20,000 a $60,000, que es un proyector de holograma que está a su costado derecho, que es una de las primeras cosas que remueven de la escena del crimen. Pero bueno, no me lo van a creer a mí, hagan su pinche investigación, no sean huevones. Buenos días, buenas noches.